Acceso a la justicia. En las diferentes clases de esta materia se han aportado elementos metodológicos y normativos para la comprensión del fenómeno jurídico y para la realización de su valor por excelencia, la justicia. Por ello, resultará de enorme utilidad llevar a cabo un ejercicio intelectual que nos permite entender cómo es que el derecho y la consecución de la justicia lidian con su propia problemática sistémica y, sobre todo, de qué modo le afectan los factores y problemática que son externos a él, extrasistémicos. En el primer caso nos referimos a problemas relativos a la calidad técnica del sistema jurídico en cuestión. En el segundo, se alude a la multiplicidad de factores extrínsecos como las circunstancias políticas, sociales, culturales, históricas y económicas en las que el derecho y la justicia se desenvuelven y que los juristas tienden a menospreciar y hasta a ignorar. Afortunadamente, esta proclividad a pensar que el derecho todo lo puede o que su desenvolvimiento y por lo tanto la aplicación de las normas jurídicas y su eficacia es ajena a factores externos está siendo poco a poco superada. A ello han contribuido y contribuyen las nuevas tendencias para ver y entender lo jurídico. Tal es el caso, por ejemplo, del llamado análisis económico del derecho, así como los estudios de acceso a la justicia del tipo que nos proponemos presentar en esta parte de la clase. Unas y otras contribuciones mucho ayudan a una conceptualización distinta del fenómeno jurídico y del modo y manera, siempre modesta pero no menos determinante, en que puede coadyuvar a la mejora de la vida social. Un estudio de acceso a la justicia no ignora el debate sempiterno relativo a los valores o principios que, se supone, constituyen o debe constituirla la justicia. Simplemente explica cómo tales valores o principios se comunican con la legalidad y de qué forma operan en los ordenamientos jurídicos. Por lo tanto, un esquema metodológico de este tipo resulta aplicable a cualquier clase de valores o principios que se crea constituyen el contenido de la justicia, puesto que su propósito es explicar la forma en que esos valores funcionan respecto a la legalidad y cómo es que se constituyen en un elemento paradigmático de validez material para dotar de sentido a tal legalidad o al ordenamiento jurídico, para decirlo más precisamente. El problema del acceso a la justicia, para ser cabalmente comprendido, según hemos hecho hincapié, debe ser estudiado, concibiendo el derecho como un fenómeno que se desenvuelve en un contexto social, cultural, histórico, económico y político que afecta y hasta condiciona su realización. En efecto, el derecho no es un fenómeno que se verifique en un ámbito atemporal y jamás se presenta solo o aislado. Siendo así, nuestro análisis se propone de manera genérica plantear cuáles son los factores ya intrínsecos al derecho y extrínsecos a él que impiden una realización de la justicia. Es un hecho, según puede suponerse, que el derecho se ve las más veces afectado por ambos factores. En tal virtud, si no somos capaces de discriminar con la mayor precisión posible dónde y por qué se dan unos y otros, cómo se generan y caracterizan, resultará prácticamente imposible determinar y en su momento implementar las medidas preventivas y correctivas adecuadas para combatirlos. Cuestión esta que, por cierto, viene a ser muy común cuando se emprenden programas de reforma o transformación cuya pretensión es mejorar los sistemas de justicia de los estados. Estos programas suelen ser casi siempre parciales y en consecuencia harto insuficientes, por lo que es prueba evidente del desconocimiento del carácter complejo y la naturaleza variada de los factores que afectan el acceso a la justicia. Consideraciones previas. Ahora bien, el tema de acceso a la justicia y la problemática que conlleva pueden ser conceptuados, entendidos y estudiados, al menos desde otra tercia de puntos de vista de otras tantas disciplinas. El primero podría ser desde la doctrina dogmática, en general, o desde el derecho positivo de los derechos humanos, en particular. Es decir, concibiendo el acceso a la justicia como un derecho humano fundamental recogido por las constituciones políticas de los estados y las convenciones o tratados internacionales. En este sentido podría ser definido como un tipo o clase de derecho humano, a saber, aquella garantía que poseen los gobernados consistente en la facultad de acceder en condiciones de igualdad al sistema de medios jurisdiccionales y no jurisdiccionales por virtud de los cuales las instituciones del Estado prevén, amparan, sancionan eficazmente cualquiera actos u omisiones que pudieran vulnerar o vulneren los derechos humanos fundamentales reconocidos por el derecho nacional e internacional. La anterior definición busca establecer los alcances del derecho de acceso a la justicia como uno de carácter complejo y cuya satisfacción queda a cargo del Estado. Es en este entendido que requiere de acciones u omisiones que den satisfacción a varios de sus componentes. Para empezar, se trata de un derecho que se consagra en una garantía, en tanto estatuto técnico instrumental, que por supuesto debe poseer nivel constitucional, es decir,
adquiere una forma jurídica de jerarquía específica. Sus repercusiones jurídicas son, por tanto, mayores que las de un derecho humano, en sentido estricto, plasmado en figuras como las del derecho subjetivo público individual o derecho de la personalidad, pues el derecho de acceso a la justicia ampara a todo tipo de personas jurídicas existentes en un Estado y no solo a las personas físicas individuales, y se impondría a los derechos en posible pugna que se encuentren en un nivel jerárquico menor. El acceso a la justicia es un derecho que concretaría la posibilidad real de emplear medios jurídicos de muy diverso tipo que hagan efectiva la legalidad y por ende la seguridad jurídica. Más aún, podría decirse que el acceso a la justicia es condición sine qua non de dicha seguridad jurídica, pues sin los medios para hacerla efectiva, esta carece de garantías de realización. Por cierto, la definición propuesta no alude exclusivamente a los medios de defensa, dicho así en plural, sino al sistema de medios y de tal guisa a un conjunto ordenado y articulado de formas de promoción, prevención y protección de distinto tipo, jerarquía y alcance sin los cuales no puede darse un efecto de acceso a la justicia. Esta concepción de acceso a la justicia pugnaría con la idea de que un solo medio, varios medios, pero sistemáticos, sean precisa y respectivamente, por su carácter singular o por su falla de articulación, una forma adecuada de cumplimiento del derecho de acceso a la justicia, es decir, que medios de defensa jurídica instrumentados de forma aislada, no jerarquizados y por lo tanto no organizados sistemáticamente, que impidan al gobernado prevenir y defender por distintas vías una vulneración a sus derechos, no constituyen una garantía eficaz. Dicho de manera más explícita, un sistema o ordenamiento jurídico cuyo derecho de acceso a la justicia no pueda, efectivamente, según sea el caso, prever y por lo tanto evitar la vulneración, resarcir y por lo tanto compensar el daño, sancionar y por lo tanto disuadir a cualquier potencial violador, de esta manera el acceso a la justicia cabalmente entendido permitiría atender los indicios o efectos de actos u omisiones potencialmente o realmente vulneratorios de derechos fundamentales o de las garantías otorgadas en favor de todo gobernado. Cuando se afirma, pues, al carácter complejo de derecho de acceso a la justicia, quiere significarse que su cumplimiento sea equivalente a plantear que un gobernado se encuentra en condiciones de diseñar, en el ámbito de un determinado Estado de Derecho, una estrategia de defensa que comprenda un cuadro completo de acciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales con las cuales puede proteger la totalidad de la esfera jurídica con que queda amparada su vida y su interacción social. Por ello, es que el acceso a la justicia puede ser considerado como un derecho que con carácter integral permite prevenir o amparar, en los términos de la legalidad prevaleciente, las diversas dimensiones y esferas que comporta la personalidad jurídica de los gobernados. Asimismo, se trata de un derecho cuyo goce está especialmente sujeto al principio de igualdad. Las implicaciones de esta exigencia son múltiples y no puede dejar de subrayarse que la violación al derecho de acceso a la justicia puede partir de formas muy variadas de discriminación, según veremos, social, política, racial, cultural y por supuesto económica. En tal virtud, toda forma de discriminación tiene un efecto o consecuencia, directa o indirecta, en el ámbito de acceso a la justicia. Ahora bien, otro ángulo desde el cual podría enfocarse el acceso a la justicia sería el que lleva a cabo, según hacemos aquí, desde un enfoque de la teoría de la justicia. Tal consideración podría plantearse incluso desde una forma más clara. Todo análisis acerca de la problemática sobre acceso a la justicia es de uno u otro modo una reflexión vinculada con la teoría de la justicia. La justicia, si bien es un asunto de juristas, no es, sin embargo, un asunto de su exclusiva incumbencia y escapa a un análisis meramente dogmático. De entrada, el de la justicia, es un asunto que posee implicaciones morales de particular importancia, toda vez que tiene que ver con asuntos relativos a la dignidad de las personas, los fines y la misión del Estado, así como la determinación de aquello que se considera valioso para una sociedad, entre otros temas que, como se ve, exceden con mucho cualquier ambición meramente jurídico-dogmática y que pudieran inducir a la tentación de encasillar este tema en esa dimensión exclusivamente. Asuntos relativos al acceso a la justicia están indudablemente salpicados de consideraciones propias de los distintos órdenes a los que pertenecen las referencias previas, esto es, morales, axiológicas, de filosofía política, etc. Ello significa que desde el punto de vista de la teoría de la justicia resultará insoslayable un análisis crítico respecto a la acción del Estado, de los principios de justicia que postula y la manera en que pretende satisfacerlos. De tal suerte, el acceso a la justicia no es un asunto que se agota en la legalidad y la pura transformación o el mero perfeccionamiento del ordenamiento jurídico. Este sería solo una parte del problema y, al unísono, origen de que medra la visión reduccionista con que el lema suele tratarse. Es de acuerdo con lo anterior que para los efectos de análisis de este tipo conviene traer a colación ya la enunciada idea rawlsiana, de que la justicia es un elemento determinante para el funcionamiento de la estructura básica de la sociedad y que, por lo tanto, no es la justicia un asunto de estricta moralidad, sino más bien una actitud, convicción o disposición de ánimo que facilita el desempeño de las instituciones sociales.
Esta consideración previa nos permite coincidir asimismo con la afirmación y el argumento de que en el ámbito de la vida pública la justicia constituye, jerárquicamente hablando, la primera virtud de las instituciones sociales. De tal manera, las instituciones sociales pueden y deben ser juzgadas en su funcionamiento por el paradigma de la justicia, en tanto la media o rasero que nos permita concluir, juzgar acerca de la buena o mala marcha de las instituciones que sirven a los intereses de la sociedad y se supone a ellos deben subordinarse. Aceptar un concepto de justicia de este tipo implica conceder que ésta posee una naturaleza referencial o paradigmática. Esto es, que las conductas o acciones humanas y el desempeño de las instituciones sociales son justas o injustas porque cumplen o incumplen, según corresponda con algo, es decir, aquello que constituye el contenido de la justicia. Y lo que constituye el contenido de la justicia para tener sentido como paradigma o guía de acciones o conductas de individuos e instituciones debe ser considerado valioso, útil, correcto o razonable. Esto es, un criterio o argumento último para fundar decisiones sociales e instituciones, todavía y con mayor razón en los casos límite, dilémicos o especialmente difíciles. Obviamente, es en el análisis de los elementos, valores, criterios de utilidad o razonabilidad donde el estudio de la justicia transita a la metaética e implica determinar el estatus epistemológico y lógico de aquellos elementos. Dado que el objetivo propuesto en esta clase es otro, no profundizaremos en el terreno de la metaética y nos limitaremos a señalar el esquema operativo de la justicia, no de los contenidos de lo que se aprecia o defina como justo. Sin embargo, se consideran adecuados y razonables contenidos de justicia del tipo de derechos humanos o derechos liberales cuya asunción, en todo caso, en nada afectaría a la validez metodológica del esquema de justicia propuesto. La tesis de doble estándar valorativo.